Quisiera brindarte un gran y afectuoso, cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez nuevamente queremos poder bendecir a través de un mensaje, poder dialogar. La verdad es que quizás podría ser un tema confrontacional para discutir, para a lo mejor hacer sentir mal a otro grupo, a otra confesión religiosa, a otra denominación, denominaciones que han querido imponer algunas cosas. En ningún caso, solamente queremos eh, que tú y yo seamos parte de un pueblo que piense. Y lo hemos estado haciendo a través de las fiestas levíticas. Hablamos que Dios es un Dios de fiesta, mencionamos algunos pasajes donde se celebran las fiestas. Mencionamos también que existen un grupo de cristianos que obligan dentro de su congregación a celebrar algunas de las fiestas levíticas. Pusimos algunos contrapuntos, hicimos referencia a que algunas de estas fiestas, si las tomábamos literal, como algunos dicen tomarlas, tendríamos que ir a, a practicarlas a Israel, Jerusalén. Como ese marco no es posible, como sería contraproducente y no tendría ningún impacto en la vida del cristiano, y sabemos que son sombras de lo que venían a mostrar que era Cristo. Queremos seguir conversando con esto para plantearlo como un diálogo. Ojalá que nadie se sienta mal, que nadie se sienta ofendido. Solamente si tú quieres vivir estas fiestas y te fortalecen, te enriquecen espiritualmente, las puedas seguir desarrollando, pero cuidado con condenar a aquellos, con aquellos que quizás no las están celebrando. Para entrar en el tema, me gustaría que pudieras buscar en tu Biblia, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, para iniciar este mensaje, el capítulo 3 va a ser un texto guía, un texto base. Siempre pedimos que se lea completo el mensaje. Puedes leer tú Gálatas 3, el capítulo completo, pero yo voy a leer un solo versículo para iniciar. Dice, comenzaron su vida nueva con el Espíritu y ahora ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Eh, Otra versión dice, ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Otra versión, que quizás es la más conocida, es la Reina Valera. Y quiero mencionarte lo que dice también Gálatas 3:3. Dice, tan necios sois, eh, sabemos claramente a qué hace alusión la palabra necio. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Bueno, eh, también este tema viene después de haber tocado principalmente el tema del Espíritu Santo en relación con el sellamiento. Somos sellados en el Espíritu Santo y es por eso que quisimos también hablar, porque hay muchas denominaciones cristianas, muchas, más de 600 denominaciones cristianas registradas que creen en la vigencia de los mandamientos. Ojalá todos fuesen por el amor que Cristo tiene en nosotros, y en respuesta a ese amor nosotros también le amamos a Él por medio de que el Espíritu está tocando nuestros corazones. Si son otras cosas las que te están motivando, si es otro espíritu que te está moviendo, tengamos cuidado. Y tenemos que tenerlos todos, también nosotros.
Por eso no queremos tener un espíritu de confrontación con las personas que ven las cosas de manera distinta. Queremos conversar porque tenemos que ser un pueblo final que entre en un diálogo para que el Espíritu Santo nos pueda sellar y cumplir la función de mostrar quién es verdaderamente Dios, mostrar su nombre, o sea, mostrar su carácter. Y eso lo haremos mediante el sellamiento del Espíritu. No con actividades, no con obras de la carne, no con ciertas características. No quiero echar por tierra ciertas doctrinas porque no me corresponde, ni estoy acá para acusar de herejía a nadie, pero sí llamarnos entre todos a ser un pueblo que piensa, a ser un pueblo inteligente. Y eso es principalmente el motor para que también salgamos de nuestros paradigmas y entremos en los paradigmas de Cristo, para que Cristo esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar para comenzar. Querido Señor, en primer lugar queremos tener el respeto suficiente, que estos mensajes no sean ofensivos, no sean confrontacionales, sino que solamente nos ayuden a pensar a, a un grupo importante de quizás de estas más de 600 denominaciones que creen en la vigencia de los mandamientos, sobre todo en el cuarto mandamiento, el sábado. Sabemos que hay ciertas particularidades de algunos grupos, eh, raíces hebreas, judíos mesiánicos, israelitas del nuevo pacto, cabañistas, como el nombre que puedan tener. Queremos mucho respeto, tener ese cuidado y mostrar con mucho amor que queremos ser respetuosos y amarlos en el Señor. Todo esto lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, sin merecerlo, sino que solamente para mostrar tu amor. Todo lo agradecemos y también queremos tocar los corazones por el Espíritu. Amén y amén. Claro está que es muy importante que el pensamiento hebreo esté en nuestras mentes. De repente creemos, los cristianos principalmente creen que, porque siempre a veces toco una o dos o tres versiones de la Biblia, porque muchos creen que el Señor dictó las escrituras y la dictó en español. Que hay cristianos que creen que la Reina Valera del 60 fue dictada por el Señor a los escritores bíblicos. Primero que nada, tenemos claridad en ese sentido que el antiguo pacto fue escrito en hebreo. En segundo lugar, también los pensadores y los escritores del nuevo pacto, eh, la mayoría de ellos, excepto a lo mejor Lucas y Juan Marcos, también son de origen hebreo. Está la discusión siempre de si escribieron en hebreo y luego se versionó en, en griego lo que ellos escribieron. Va a ser una discusión que nos va a llevar hasta el último tiempo. Independiente de si escribieron en hebreo o escribieron en griego, si escribieron en griego, lo hicieron pensando en hebreo, porque ese era su pensamiento. Es como cuando alguien quiere comunicarse y puede ocupar otro idioma, pero el idioma de tu cultura original, por más que hables y puedas comunicarte en otro idioma, eso no quiere decir que tu cultura no va a entrar en juego. Y en el caso de los autores bíblicos del Nuevo Testamento, como Pablo, como Santiago, como Pedro también en cierta medida, a pesar de que él apunta a otras cosas, o como Juan, eh, su pensamiento era como el de Cristo, con un pensamiento en hebreo
pero a la luz de Cristo, entendiendo todo lo equivocado que los hebreos habían comprendido. Porque tenemos que ser claros en eso. El Señor quiso hablar de muchas formas y de muchas maneras, así lo dice Hebreos 1, del versículo 1 en adelante. Entonces, sumando y restando, vamos a hacer una mirada de, de estas dos primeras partes de la exposición que destaca la descripción más que nada literal de las 7 fiestas levíticas que formaron parte de la ley mosaica, y dichas ceremonias estaban descritas en el capítulo 23 del libro de Levítico. Ya habían referencias de ellas, nosotros lo mencionamos en Éxodo, ¿cierto? Que ya en Éxodo 2, en otros mensajes también ya se había desarrollado estas fiestas. Aquí ya hay una mayor claridad en el libro de Levítico de cómo vivirlas, cómo tener ciertos cuidados. El esplendor de las fiestas levíticas concluyó cuando el Señor Jesucristo ejecuta el nuevo pacto. Para eso te invito a que leas Malaquías 3. Lee el capítulo completo. Ya hicimos referencia en un mensaje anterior a Malaquías 3:1. También hicimos referencia a Hebreos 9, específicamente en el versículo 15. Pero lee Hebreos 9 completo, o la carta completa a los Hebreos es extraordinaria. Otros aspectos no menos importantes para tener como un marco referencial y consideremos bien esta temática y las temáticas anteriores es que si el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, habría guardado las fiestas durante su ministerio según el canon divino, como si las había hecho o las había realizado tan literal como nos parece. Ya vimos que no fue así, que en un caso, por ejemplo, en el tema de la fiesta de las cabañas, Jesús no apareció, todos lo buscaron, apareció a más de la mitad de la fiesta. En el último día se pone a predicar y empieza a presentar el reino del Señor y no está preocupado de poner ramas, de crear una tienda, de hacer una cabaña. No, él le interesa presentar su reino. También vimos el tema de la cena del Señor o como antes se denominaba el Pesaj. Y también como cristianos conocemos la mirada del Pentecostés. Entonces ya desde ahí tenemos una base. Eh, En cierta medida se puede negar parte de la participación en muchas de las ceremonias. Juan capítulo 11, en los versos 55, 56 se muestran aspectos de eso. Su presencia en alguna actividad llevaba a sus seguidores a otra finalidad. No los llevaba a vivir un rito, no los llevaba a desarrollar una costumbre, una tradición, los llevaba a experimentar el reino de Dios. Juan capítulo 7, desde el 14 al 37, desde el verso 14 al 37, me gustaría que lo pudieras mirar. Ya hicimos hincapié en la diferencia entre la Pascua, el Pesaj, y la Cena del Señor. Pusimos como referencia Primera de Corintios capítulo 11, ¿cierto? Vimos del verso 20, vimos el verso 26. Y los expositores de estas fiestas, muchas veces los que quieren la celebración de ellas, afirman que las dos fiestas son idénticas. El Pesaj eh, como eh, la Cena del Señor. Sabemos que hoy día la Cena del Señor no lo hacemos con un cordero asado a la manera del ritual como debía ser, incluso como debía dársele muerte. Ya no es con ciertas características, ya no es con hierbas amargas. Muchas de esas cosas ya cambiaron diametralmente. eh, Son opuestas y apuntan a ritos completamente distintos. La Pascua era un rito cuyas partes
por ejemplo, los panes sin levaduras, la hierba amarga, tenían un simbolismo relacionado con la liberación del pueblo de Israel de la nación de Egipto. Eso ya lo mencionamos. Y ya incluso antes de que se anunciara en Levítico 23, aparece en Éxodo 12. En contraposición de la Pascua, Jesús la elevó a un plano espiritual a través de emblemas santos que hacían referencia a Él mismo, a la persona de Jesús, su cuerpo, su sangre, lo que ello simbolizaba. Eso lo podemos ver en Marcos 26, en, perdón, en Marcos capítulo 14 y en Mateo 26, ¿cierto? Hacemos ahí esa referencia. Pero también en 1 Corintios 11 nos hace referencia que esta cena del Señor, ya sea que en la tradición de tu iglesia la vivan semanalmente, la vivan bianualmente, cada 4 meses, de la forma que sea, con ritual de humildad, como la estén desarrollando bajo principios bíblicos, porque acá hay más que la tradición o la forma, la estructura, es el principio que está en juego, el significado de este rito, conmemorar a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y también en 1 Corintios 11 nos dice que esto se celebrará hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Entrando un poco en este análisis, como una tercera parte, vamos a estudiar a la luz de las Escrituras si el apóstol Pablo y la iglesia primitiva abrazaron las fiestas también, porque eso es importante. Eh, ¿Qué pasó con los primeros cristianos? Eh, Mira, leyendo en los anales bíblicos, encontramos que Saulo eh, o Pablo también, que se le conoce que era un celoso guardián de la ley, fariseo de los fariseos, tenía claro que era de qué tribu pertenecía, todo eso. ¿Cómo se definía él? Dice, los cuales también saben que Pablo, desde el principio, si quieren lo pueden testificar, dice, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión. Viví como fariseo. En Hechos 26:5 dice, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, el mismo que cuando empieza a nacer la, para el mundo judío en ese momento, la secta de los nazarenos, de los seguidores de este humilde carpintero que había muerto, porque no eran capaces de reconocer su resurrección. eh, por eso era una secta. Cuidado con ponerte a perseguir a las sectas. Eso es muy importante. Por eso planteemos temas en diálogo, no para imponer. Si quieres plantear otra cosa, podemos conversar, podemos dialogar, puedes plantear preguntas al canal. Próximamente tendremos nuestra página web donde puedes también hacer consultas, que es importante eso. Pero volviendo al tema, dice, eh, instruido a los pies de Gamaliel, el mismo que dijo a Pedro y Juan que le estaban azotando, déjenlos, ¿no será que estemos peleando contra el mismo Dios? Eh, Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice Pablo, celoso de Dios como hoy lo sois todos nosotros. En Hechos 22 también Saulo persiguió y él reconoce la persecución que realizó a la iglesia del primer siglo para resguardar la ley de Moisés. Eh, Unos mensajes más atrás eh, hicimos algunos planteamientos acerca de Pablo, de que ya no vivía él, sino que Cristo era quien vivía en su corazón, él y en su mente. O sea, él ya había hecho la metanoia, el verdadero arrepentimiento del cual queremos
mencionar y vamos a ser muy enfáticos y vamos a estar quizás recordándolo siempre. Eh, no, no se trata de ser majadero con el tema, pero es que es necesario que lo comprendamos. Los, muchos de los predicadores hoy día tratan de hablar del arrepentimiento, el arrepentimiento, el arrepentimiento, pero no hablan del cambio de mente, que es el verdadero arrepentimiento que tiene que darse en nuestro corazón, en nuestra mente principalmente, cambiar nuestra mente. Estamos centrados en cambiar las conductas. Sigue esta conducta, hace estos ritos, vuelve a practicar estos otros ritos que a lo mejor la iglesia perdió. Cuidado, cuidado. ¿No estaremos luchando contra Cristo mismo? Ya Pablo hizo mención en relación a eso con los judaizantes. Eh, que según él dice, no era acatada por los perseguidores de Jesús. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron predicando en Jerusalén, pero el resto, personas sin nombre que hoy día no se les conoce, fueron los que diseminaron el mensaje de Jesucristo después de Pentecostés. Y llegaron a Chipre, y llegaron a muchas partes, y llegaron a Macedonia, y fue impresionante. Algunos se dirigieron donde estaban los prosélitos y los judíos que estaban esparcidos, pero otros hablaron con los helénicos y les compartieron el mensaje de todas maneras. Y ya, por ejemplo, vemos en el caso de Cornelio, donde se produjo una especie de segundo Pentecostés, donde llamas de fuego bajaron en su presencia. Pero volviendo a Saulo, él asolaba la iglesia y entrando por todas las casas, casa por casa, él arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Así nos hace mención en Hechos capítulo 8. Saulo, permitió y dio el permiso, la autorización para la muerte de Esteban. Dice que apedrearon a Esteban invocando a Dios para que eh, se le pudiera apiedrar. Y Saulo consistía en su muerte, así también lo presenta Hechos capítulo 7. Eh, y el Señor recibió el espíritu de Esteban. Este era un implacable hombre en ese momento, una personalidad de Saulo que con una rudeza tremenda, inusitada, trataba de destruir la fe de los primeros cristianos, a quienes consideraba como sectarios. Sin embargo, en el versículo 13 de Gálatas, eh, en el capítulo 1, Pablo ya convertido a la fe después de comprender y entender, él comienza a dar testimonio del llamamiento del Señor. Pero cuando agradó a Dios, habían pasado 3 años y lo fue a buscar Bernabé, y que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, por su gracia, y más tarde se constituyó en contra de la ley mosaica, por cuanto el ardor por Jesucristo le hacía defender el mensaje de Jesús. Y ya no, empezó a luchar contra los judaizantes, ya no son los decretos, ya no son esos pactos, ya no tiene que ver con los 613 mandamientos, es Cristo. Ya no son las sombras, ya no son las fiestas, ya no son la luna nueva, ya no son los feriados, ya no tiene que ver con la comida o con la bebida. Claro, claro que estamos de acuerdo, una sana alimentación, podemos sacar principios bíblicos de ella, tenemos Deuteronomio 34, tenemos Levítico 11 para entender cómo podemos alimentarnos mejor, pero nuestra santidad, el que nosotros seamos
templo del Espíritu Santo no tiene que ver con comida ni bebida, ni con rituales, o ceremonias, o feriados, o con lunas nuevas que se celebraban, o con esos sábados feriados que podían caer en cualquier día de la semana como parte de estas 7 fiestas, sino que Pablo habla de un carácter personal, un carácter ceremonial que tenía que ver con el nombre del Señor, con el carácter de Dios. Levítico 23, los versos 32 en adelante es muy claro. También se nos hace mención y referencia al sábado semanal como un cuarto mandamiento instituido en el Señor. La era patriarcal, una vez terminada la creación del Génesis, ya estaba instituido el descanso sabático. Génesis capítulo 2, ya habla de él. Así que Pablo había llegado al convencimiento pleno que la ley judía, con todos sus elementos, ofrendas, sacrificios, bebida, habían tenido fin. Pero él ocupaba el mensaje en su amor y cumplía las ordenanzas de Dios, las que estaban vistas y las que había experimentado Cristo. Oíste que fue dicho, pero yo digo esto otro. El Señor en el Sermón del Monte había ampliado la ley. De ahí los escritos que puso en Gálatas, de ahí los escritos que consideramos que están en Hebreos. No se trata de desechar la ley de Moisés, no se trata de desechar el decálogo, se trata de entenderlo en Cristo, se trata de comprender que Cristo es el carácter de la ley, que Cristo refleja el mensaje de la ley. Cristo es la ley. Muchas veces algunos grupos cristianos sabáticos hablan de que Cristo se sometió a la ley. La ley se somete a Cristo porque es su carácter. Y por eso es que muchos cristianos quieren resumir en dos principios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Muchos dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo. Muchos dicen amar al prójimo, pero no aman a Dios. Si las dos cosas están unidas, por supuesto que el decálogo va a surgir, pero eso lo hará el Espíritu Santo. Eso lo hará el Espíritu Santo. Y eso tienes que tener la fe y la confianza que el verdadero cristiano que estará en Cristo, incluso sin comprender plenamente la vigencia de la ley, vivirá como estando en la ley. Ese es un principio fundamental que tiene que ver con la causa del Evangelio. Eh, no quiero perderme el tema de las fiestas, pero tengamos cuidado cuando enfatizamos y cuando queremos designar en la evangelización hacia nuestros hermanos, hacia las personas que no conocen, un evangelio que no está centrado en Cristo, que está centrado en doctrinas que han puesto más realce que la misma persona del Señor Jesús. El Espíritu Santo te tiene que llevar primero a Jesús para que Él pueda llevarte a todas las doctrinas verdaderas, para que esta exhortación del verdadero arrepentimiento a través de la fe y de el cambio de mente, más que el cambio de tus actos, pueda transformarse. En el contexto de las fiestas, el apóstol ya no subía a las fiestas, como solía hacerlo antes de la conversión. Él, claro, fariseo dentro de los fariseos, las 7 fiestas jamás se las perdió. Eso lo tenemos
tremendamente claro. No podría, él era miembro del Sanedrín, era parte de su vida ritual. Después de este tiempo, de las festividades anuales que se celebraban en Jerusalén, después de pasados 3 años, que, que Pablo, antes de haber sido buscado por Bernabé y llegar a Antioquía y hacer muchas de las cosas que hizo, después de, como lo expresa en Gálatas 18, dice, después de los 3 años que pasaron, subí a Jerusalén para ver a Pedro, dice, y permanecer con él 15 días. Quería tener conversaciones importantes y relevantes porque él tenía su propia experiencia con Cristo, pero necesitaba enriquecerse de alguien que sí vivió con Cristo de otra manera. Él vio y experimentó a un Cristo transformado, a un Cristo glorioso, pero el Cristo humano lo experimentó Pedro y necesitaba tener esa conversación. Era fundamental que pudiese llevar esta vida. Entonces, con estas conversaciones, a esta altura el apóstol ya deja de importarle las fiestas. Por 3 años y se limita a explicar en su carta que el motivo de hacer presencia en Jerusalén era una visita al apóstol Pedro, no a celebrar fiestas. El mismo libro de los Gálatas ratifica lo expuesto en la cita anterior. Después, pasado 14 años, subí otra vez. Mira, habían pasado 3 años y después pasan 14 años más y dice que ahí sube nuevamente a Jerusalén. Siempre se hace mención a subir a Jerusalén por la altura del monte Sión. Subir a Jerusalén después de 14 años, o sea, quiere decir que él no fue a celebrar las fiestas a Jerusalén. Eh, Y otra vez dice que subió con Bernabé llevando también a Tito. Eso lo puedes encontrar en Gálatas 2:1. O sea, el gran apóstol Pablo, un celoso guardián de la ley que le importaba tanto el tema religioso, ya no le importaba la celebración de las fiestas. Eh, Había dejado de ser tema para él. Primero habían pasado 3 años antes de empezar su viaje misionero junto a Bernabé, después de haberse separado y de haberse reconocido que ellos estaban llenos del Espíritu en Antioquía. Después pasaron más tiempo, 14 años, y vuelve a ir con Bernabé y con Tito, a pesar de que sus ministerios ya se habían separado. Se separaron por razones que, bueno, no vienen al caso ni vamos a estar exponiendo este tema que nos va a sacar un poco del tema. Pero quiero hacer ese punto. En la iglesia naciente, en la iglesia que Pablo estaba presentando, en todos los lugares donde estaban surgiendo, en todo el Medio Oriente, sobre todo en los pueblos helénicos, sobre todo donde ya estaban los gentiles, sobre todo donde habían gentiles y hebreos, ya las personas no iban a las fiestas. Pablo había dejado de ir la primera vez por 3 años y después por 14. Quiero que sigamos observando este tema porque es muy interesante, eh, es un poco largo y ojalá que no sea algo que te ofenda y que si estás celebrando las fiestas, que las puedas experimentar con gozo, con amor, pero si estás viviendo en las sombras y Jesucristo no está siendo el centro, solamente te pido que tengas cierto cuidado, que tengas cuidado, porque estás desvirtuando el Evangelio. Te lo digo con mucho cariño, con mucho amor y mucho respeto. Vamos a seguir mirando este tema, eh, lo vamos a tratar de ampliar para que no nos quepe
No es que haya ningún tipo de duda, no, no, no dejar lugar a dudas con respecto a este tema. Eh, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias y paz.